Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias de Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Llegó a Suiza la delegación de Estados Unidos encargada de discutir con Ucrania y los europeos el plan presentado por Donald Trump para poner fin a la guerra en territorio ucraniano. La propuesta inicial recibió grandes objeciones por parte de Kiev y sus aliados occidentales por las amplias concesiones a Moscú. Una delegación del grupo Hamás llegó a Egipto para discutir con los mediadores las continuas violaciones del alto el fuego en la Franja de Gaza. Esto un día después de que los ataques de Israel sobre el enclave palestino dejaran más de 20 personas muertas. Finalizó en Sudáfrica la cumbre del G20 con un compromiso con la cooperación multilateral por parte de sus integrantes. El evento se llevó a cabo en medio de tensiones con Estados Unidos, que boicoteó el encuentro y será la sede del evento del próximo año. Iniciamos en Suiza. Comenzaron este domingo en Ginebra una serie de reuniones entre responsables ucranianos y estadounidenses y europeos para debatir el plan de Donald Trump destinado a poner fin a la guerra en Ucrania, en un momento en el que Kiev teme verse empujada a rendirse ante Moscú. Después de poner un ultimátum a Volodymyr Zelensky, el presidente estadounidense afirmó que su plan para Ucrania no era su última oferta. El futuro de Ucrania se podría jugar en Ginebra. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff llegaron a la ciudad suiza para hablar de la propuesta de la Casa Blanca para poner fin a la guerra con Rusia. Un plan de 28 puntos visto con gran preocupación por Kiev y sus aliados europeos, por lo que prevé que Ucrania ceda territorios a Moscú y renuncie a entrar en la OTAN. Cualquier iniciativa que conduzca a la paz es buena. Ahora sabemos en qué condiciones esa paz es aceptable. Debe tener en cuenta los elementos que permiten una paz justa y duradera para los ucranianos y que tenga en cuenta los elementos de seguridad para todos los europeos. En Estados Unidos, el plan de Donald Trump suscita la oposición tanto de senadores demócratas como republicanos. Algunos lamentan que no se pueda alcanzar una paz duradera ofreciendo grandes concesiones a Vladimir Putin. El escepticismo de los representantes republicanos hubiera podido influir en la postura del presidente estadounidense, quien dejó la puerta abierta a la negociación. ¿Esa es su última oferta a Ucrania? No. Queremos la paz. Debería haberse hecho hace mucho tiempo. La guerra entre Ucrania y Rusia nunca debería haber tenido lugar. Si yo hubiera sido presidente, nunca habría tenido lugar. Estamos intentando ponerle fin. De una forma u otra, tiene que acabar. Donald Trump había dado hasta el 27 de noviembre a su homólogo ucraniano para dar una respuesta al plan de paz. Por su lado, Moscú se ha declarado dispuesto a negociar la paz. En noticias de la Franja de Gaza, una delegación de Hamás llegó a El Cairo, en Egipto, para discutir con los mediadores del conflicto las violaciones del alto al fuego en el enclave palestino. Esto después de los ataques israelíes que dejaron más de 20 muertos este sábado y en los que habrían muerto 5 líderes del grupo islamista, según Israel. Ciudad de Gaza este sábado. Vehículos carbonizados y edificios incendiados. Es el resultado de ataques israelíes. Los bombardeos afectaron a la capital de la Franja, en el norte, así como a Nuseirat y Deir el-Balah en el centro. Las víctimas y los heridos llegaron en gran número al hospital. Estábamos en nuestra casa cuando de repente un misil impactó a la casa de nuestro vecino. Hubo heridos, los llevamos al hospital. ¿Por qué ocurrió esto? Sinceramente no lo sé. El ejército israelí afirma haber atacado objetivos de Hamás y, con un video como prueba, dice haber respondido a un ataque contra sus soldados, perpetrado por este individuo que habría cruzado la línea de demarcación entre beligerantes antes de ser abatido. Han habido varios intentos por su parte de penetrar en nuestro territorio más allá de la línea amarilla y tratar de herir a nuestros soldados. Lo hemos frustrado con mucha fuerza y también hemos respondido y les hemos hecho pagar un precio muy alto. Eso representa un número importante de terroristas que hemos eliminado. Hamás, por su parte, denuncia violaciones por parte de Israel, acusado de extender su zona de acción más allá de los límites acordados y de continuar casi diariamente con sus ataques. Citado por la cadena saudí Al Arabiya y el periódico israelí The Jerusalem Post, una fuente anónima del grupo palestino amenaza:
El acuerdo ha caducado y jamás está dispuesto a luchar. En paralelo, la organización insta a Estados Unidos a que presione a Israel para que respete el alto el fuego. Desde su entrada en vigor, el 10 de octubre, más de 300 habitantes de Gaza fueron asesinados. Sudáfrica dio por finalizada la cumbre del G20 que se celebró durante 2 días en Johannesburgo. El presidente anfitrión Cyril Ramaphosa dijo que junto a los mandatarios participantes se hizo un compromiso renovado con la cooperación multilateral y que se reconoció la necesidad de aumentar las financiaciones climáticas desde todas las fuentes. Para ampliar este tema saludamos en Johannesburgo a nuestro corresponsal Salim Fayad. Salim, muy buenas tardes para usted. Cuéntenos qué hay que destacar de la edición de este año allí en Sudáfrica. Bueno, principalmente la declaración que se ha aprobado con 122 puntos. Entre ellos, como ya se ha dicho también, se hace de manera explícita un llamado a que haya una acción contra el cambio climático, a también que haya movilización para el financiamiento para el desarrollo sostenible en las naciones más vulnerables. Y a pesar del boicot de Estados Unidos, se acordaron 3 ejes de acción principales. Uno de ellos es incluir a África en las cadenas de valor de los minerales críticos, de los cuales, por supuesto, África es uno de los principales productores o fuentes en el mundo. También triplicar la generación de energías renovables para 2030 y también reformar la gobernanza internacional. Se hicieron también menciones a algunos de los conflictos que en este momento pues están asolando al mundo, como el conflicto en Palestina, en Ucrania y en el caso africano, Sudán y la República Democrática del Congo, aunque no se entró en demasiado detalle con respecto a cómo se abordaría esta crisis. Y sobre todo un llamado muy enfático y muy constante al multilateralismo y a trabajar de manera conjunta entre todos los países para enfrentar estos desafíos a nivel global. Salim, otro tema que marcó el evento sin duda fueron las tensiones entre Sudáfrica y Estados Unidos, que será la sede de la edición de 2026 del G20. Efectivamente, desde el comienzo de la cumbre, desde antes de la cumbre, mejor, Estados Unidos ha buscado boicotear la cumbre, socavar, digamos, las discusiones que tuvieron lugar aquí este fin de semana, y después de una serie de ires y venires en los que Estados Unidos al parecer iba a asistir, luego dijo que no iba a asistir, y finalmente, a último minuto, decidió enviar a un delegado para que recibiera la presidencia del G20 de manos de Sudáfrica para Estados Unidos retomarla para 2026. Sin embargo, el gobierno sudafricano dijo que esto sería una violación del protocolo. Ningún otro país estaría haciendo una producción logística tan compleja de último minuto. Entonces, finalmente, Estados Unidos no asistió a la ceremonia de cierre y la de la presidencia será el día de mañana en una ceremonia que sucederá ya fuera de la cumbre. Hay que también enfatizar que la declaración que se emitió ayer fue una especie de novedad. Normalmente la declaración del G20 se hace al final de la cumbre, pero dado el boicot de Estados Unidos, el presidente Ramaphosa decidió hacerla abriendo la cumbre, demostrando así que hay una voluntad y una disposición colectiva para abordar justamente estos temas que aborda la declaración. Salim, muchas gracias por este reporte desde Johannesburgo. Cambiamos de tema. En otras noticias de África, Guinea-Bissau celebra elecciones presidenciales y legislativas este domingo en las que el actual presidente Umaro Sissoco Embalo busca un segundo mandato y convertirse así en el primer líder en 3 décadas en ser reelegido de manera consecutiva. Nuestra corresponsal Sara Saco nos amplía. La estabilidad política es el principal reto de estos comicios. Desde la independencia, el país ha registrado 4 golpes de Estado, 17 intentos y una larga rotación de gobiernos. Ningún presidente ha logrado cumplir 2 mandatos. Y Umaro Sissoco Embalo, el mandatario saliente, es apenas el segundo en completar un mandato de 5 años. Los demás fueron interrumpidos por un golpe de Estado o, peor aún, por un asesinato político como ocurrió en 2009. Y justo antes del inicio de esta campaña electoral, varios militares fueron arrestados por un presunto intento de golpe. Hoy, el presidente saliente, Umaro Sissoco Embalo, se enfrenta a 11 candidatos. Su principal rival es Fernando Díaz, un candidato independiente respaldado por el poderoso PAIGC, el partido más influyente del país, excluido de estas elecciones por el Tribunal Supremo. Los bisao-guineanos, por su parte, esperan desarrollo económico. La gente quiere empleo para la juventud, hospitales, más infraestructuras y, sobre todo,
buscando la paz. Aquí, en Guinea-Bissau, la mitad de la población sigue viviendo con menos de $3 al día, según el Banco Mundial. Seguimos con elecciones, pero en el continente europeo. Este domingo los habitantes de la entidad serbia de Bosnia eligen al sucesor del presidente prorruso Milorad Dodik, que dirigió la República Serbia durante 2 décadas hasta ser destituido por la justicia. Alrededor de 1,2 millones de personas están llamadas a las urnas. La República Serbia de Bosnia es, junto con la Federación Croato-Musulmana, una de las 2 entidades autónomas que conforman Bosnia-Herzegovina. Eslovenia también lleva a cabo un proceso electoral, un referendo en el que los ciudadanos decidirán si dicen sí o no a la muerte asistida para los adultos con enfermedades terminales. El Parlamento de este país ya había aprobado una ley en julio. Sin embargo, desde los sectores conservadores impulsaron este referendo que será vinculante. Se espera que los resultados se conozcan a más tardar el lunes por la mañana, cuando se sabrá si este país sigue los pasos de otros socios europeos que ya se han movido en esta dirección. En Venezuela aumentó la tensión después de la suspensión de vuelos por parte de 6 aerolíneas internacionales como la chilena LATAM, la colombiana Avianca y la portuguesa TAP, en respuesta a la alerta internacional de extremar la precaución al sobrevolar el territorio venezolano. Nicolás Maduro cumple 63 años este domingo en medio de las incertidumbres sobre las acciones militares que podría desarrollar Estados Unidos, que mantiene desde agosto pasado un despliegue militar en aguas del Mar Caribe. En Chile, 5 turistas murieron esta semana en el Parque Nacional Torres del Paine, en la Patagonia. 2 mexicanos, 2 alemanes y una británica fallecieron por hipotermia al quedar atrapados en una tormenta con vientos superiores a los 193 kilómetros por hora durante un recorrido en un circuito por los famosos macizos de granito, una de las atracciones naturales más visitadas en el país. Las autoridades investigan las causas del incidente, entre estas la ausencia de guardaparques durante el fin de semana de las elecciones presidenciales. Nos amplía Jesús Yajure. Una montaña, mal tiempo y una tragedia en uno de los incidentes más graves en la historia del turismo en Chile. 2 mexicanos, 2 alemanes y una británica murieron esta semana en el Parque Natural Torres del Paine al ser sorprendidos por una tormenta. Las autoridades investigan las causas del incidente. La Fiscalía, por su parte, confirmó que todos murieron por hipotermia. Fue una experiencia horrible. Estamos muy traumatizados. Seguimos en estado de shock. Estas muertes pudieron evitarse. Hubo fallas sistémicas en el parque por parte de las autoridades y, sin duda, hay lecciones que podemos aprender de esto para prevenir que este tipo de tragedias no ocurran en el futuro. Los turistas hacían el circuito de la O, que da una vuelta completa al parque en medio de nevadas y fuertes vientos. Torres del Paine es conocido por sus macizos de granito, lagos y fauna. Es el parque más visitado por extranjeros en Chile. La entidad que administra los parques reconoció que no había personal. Hemos instruido una investigación para determinar las responsabilidades en este accidente. Se revisarán todos los antecedentes para esclarecer lo ocurrido, cómo se activaron los protocolos, cómo fueron las comunicaciones y cómo se desarrollaron las labores de búsqueda, rescate y evacuación. El fiscal de Magallanes explicó que la ausencia de personal podría ser constitutiva de delito. Entre los factores que se investigan, la ausencia de guardaparques, la presunta inacción de operadores y la falta de equipo de los turistas. En un mensaje a las familias, el presidente Gabriel Boric afirmó que contaban con el apoyo de las instituciones chilenas. El incidente abrió el debate sobre la administración de los parques y áreas protegidas en Chile y también sobre las supuestas fallas de los visitantes al aventurarse en una zona sin mayor experiencia. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar nuestra página web www.france24.com para seguir con la actualización de nuestras noticias. Quédense con nosotros que en minutos regresamos con más información.